el tema es el siguiente. Tendríamos que partir del punto de que son resultados preliminares. Preliminar significa que todavía tienen que hacerse ajustes, ¿no? Ahora, yo haría cuatro anotaciones al respecto, ¿no? De los resultados preliminares. La primera es el INE cuando hizo actualización cartográfica en julio del año pasado, hizo un conteo de hogares, yo creo que algo así como 3 millones de hogares, e hizo un conteo de población. Y en ese conteo de población el INE sacó 12 millones de habitantes. Este resultado lo contradice al propio INE, ni siquiera a un proyectista, a un analista, no. El INE fue el que dio el dato de 12 millones y hoy en día entra en contradicción con un dato de 11 millones 300. Eso implica que estamos hablando de aproximadamente 7-8% de diferencia, que es realmente una diferencia importante en términos censales. Esa es la primera anotación. La segunda es el INE en el mes de marzo, la última semana de marzo de este año, hizo una encuesta de omisión censal. Nunca nos dio el resultado de cuánto dio el resultado de la omisión censal. El censo del 2012, que fue uno de los censos que dio mayor omisión censal, dio 3%. Yo calculo que debiera salir más o menos lo mismo en esta ocasión. Sin embargo, tampoco nos han dicho cuánto es la omisión censal, que es una cosa que se podría ajustar ahora después del dato preliminar. O sea que ahí subirá de 3 millones 200, 3% de 11 millones, son 300 mil más, a 3,600. No va a subir tampoco más si se toma en cuenta. El tercer elemento que quiero poner en consideración es siempre que se ha hecho ajustes postcensales en los últimos 4 censos antes del actual, se lo ha hecho contrastando la información con información de registro administrativo. ¿Qué es esto? Hechos vitales, básicamente. O sea, los registros que tiene la Dirección de Registro Civil. Y se ven ahí cuántos certificados de nacimiento y de defunción se han extendido, y de esa manera se contrasta con el dato del censo y se hacen ajustes. Esa es otra forma de hacer ajustes. En este caso, la Dirección de Registro Civil nos ha dado una cantidad de nacimientos mucho mayor que la que nos está reflejando el censo, porque con el dato del censo significa que nuestra tasa de fecundidad, que normalmente oscilaba entre 2.1 y 2.3, estaría debajo de 2. Eso ni el CELADE va a aceptar, porque evidentemente implica que los bolivianos hemos desacelerado la cantidad de nacimientos de una manera muy alta, y obviamente eso es inaceptable. Entonces hay una inconsistencia que también hay que tomar en cuenta. Finalmente, un cuarto elemento que hay que tomar también en cuenta es el relacionado a otro tipo de registros, como por ejemplo los que se pueden tener en el tema de nacimientos, los registros que tenemos de nacimientos en los hospitales. Con el dato que nos da el INE, significa que en Bolivia se producen 70,000 nacimientos cada año. Perdón, 70,000 nacimientos cada año. Eso implica, ¿no es cierto?, que estamos hablando de más o menos, ¿no es cierto?, entre 5,000 y 6,000 nacimientos mensuales. Y 5,000 a 6,000 nacimientos mensuales los registran 5 hospitales de Bolivia, en Santa Cruz, entre el hospital japonés, el Percy Boland, ¿no es cierto?, la maternidad Percy Boland, más la maternidad de Viedma de Cochabamba, ¿no?, Urquidi, y el Hospital de la Mujer de la Base, de lejos que superan ese número. Entonces, evidentemente, si yo cruzo los datos hospitalarios de nacimientos versus la cantidad que el INE nos dice que hay de población, también me encuentro con otra inconsistencia. Con esos 4 apuntes, yo simplemente diría de que no se puede hacer una redistribución de escaños, ni tampoco un recálculo de la coparticipación tributaria, porque lógicamente no es información confiable, ¿no? Es información que todavía necesita algún tipo de ajuste.
Bien, Mario, en ese sentido, hoy el director del INE, más que de omisión censal, el porcentaje hablaba de un margen de error menor al 5%, que creo que no se utiliza esa respuesta de margen de error en estos casos, sino de omisión censal, ¿no? En lo segundo, él atribuía la cifra que se ha conocido general de Bolivia a la pandemia con cerca de 150.000 muertes fuera de lo previsto, pronosticado o proyectado, en todo caso, y hablaba de una tasa de fecundidad o de nacimiento mucho menor de lo que se había previsto también o pronosticado o proyectado en el año 2012 como argumentos para justificar estas dudas que ya hay sobre la cifra general y luego las demás por cada departamento. ¿Qué piensa usted sobre estos argumentos, Mario? A ver, vamos uno por uno. En cuanto al primer argumento, el director del INE es una persona que no es entendida en estadística. Nunca se habla de margen de error en un censo, se habla de omisión censal. Y ese es el término correcto. Y como le vuelvo a reiterar, el 2001 nos dio una omisión censal del 3,5 y en el 2012 nos dio una omisión censal del 2,7 que luego lo corrigieron a 3,1. Por eso yo digo, él está hablando de 5, eso significa que tendríamos la omisión censal más alta en la historia de censos en Bolivia, si es 5%. Dijo menos y de si 5. Es 5%, significa que Mario, entonces la población estaría rondando los 11 millones, no 300.000, sino 11 millones, más o menos 600.000 habitantes más, 11 millones 900.000, o sea, acercándose a los 12 millones que se había previsto. 12 millones 100.000 fue el dato que nos dio el INE hace un año atrás. Entonces, ahí sí nos estaríamos acercando a algo más real. Primera cosa. En relación al segundo tema, ¿no es cierto? Y al tercer tema, porque están enlazados los dos. Y bien ha habido 150.000 fallecimientos con la pandemia, eso se ha compensado con un incremento en la tasa de fecundidad, porque al estar encerrados los bolivianos, obviamente que ha aumentado la cantidad de nacimientos. Entonces, lógicamente, y eso no lo puedes comprobar ni siquiera con el registro hospitalario, porque la gente no salía de su casa, sino con el registro civil. Si van al registro civil, van a encontrar un incremento de los certificados de nacimiento que más que compensa el incremento de mortalidad que hubo con la pandemia. Entonces, evidentemente, casi que podríamos decir que el incremento de mortalidad por la pandemia se compensa con el incremento de nacimientos por el encierro que hubo en el periodo de la pandemia. Mario, para ir un poco ya concluyendo sobre la hoja de ruta, ustedes han hecho siempre un trabajo de la ruta del censo. Aquí se está pidiendo ya algunas organizaciones partidarias, también la Gobernación de Santa Cruz, una auditoría internacional, han dicho algunos políticos, la Gobernación espera un equipo de análisis más técnico que fiscalice estos datos. Les pregunto, siendo preliminares, ya usted adelantó que son preliminares, pueden haber ajustes. ¿Cuánto puede ser la diferencia si se realizaran estos ajustes fruto de una verdadera auditoría internacional o un trabajo más técnico y profesional ante las incongruencias que usted ha señalado? ¿Puede haber un diferencial importante? Sí, claro que sí. A ver, nosotros como Ruta del Censo le planteamos hacer una veeduría del levantamiento de información censal al INE, y como fue un acto público porque iban los censores por las calles, lo pudimos hacer. Obviamente usted, Tufik, sabe que en la Ruta del Censo están 9 universidades públicas, 2 privadas, están 200 ONG, centros de investigación, están organizaciones de la empresa privada, están organizaciones cívicas, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, hubo la capacidad de poder hacer esa veeduría y pudimos hacer una comprobación de que había más o menos, ¿no es cierto?, un 90% de cobertura en el levantamiento de información. Hasta ahí pudimos llegar con la veeduría. Cuando le planteamos al INE que había que hacer veeduría de la encuesta de omisión censal, primero que no nos dijeron cuándo lo iban a hacer, y cuando lo hicieron nos dieron con lo hecho,
nos dijeron, ya lo hemos hecho y tampoco nunca nos dieron los resultados hasta el día de hoy. No sé cuánto será el resultado de la encuesta de omisión censal. Si es ese 5%, de repente se equivocó en los términos el director del INE, le doy el beneficio de la duda, pero evidentemente nunca hemos tenido ni el procedimiento ni cómo se ha hecho esa encuesta. Luego le dijimos que hagamos veeduría al proceso, al procesamiento de datos. Nunca nos respondieron, no lo quisieron hacer, y eso que organismos internacionales estuvieron de acuerdo que debieran intervenir organizaciones de la sociedad civil en ese proceso. No lo han hecho. Ahora, hacer una auditoría. Yo le digo lo siguiente, entiendo que ya hay organizaciones internacionales que han dado su visto bueno a los resultados del censo. Bueno, ellos habrán visto, tendrán toda la información de cómo se ha procesado la información. Nosotros no la tenemos, pero lo que hay que hacer es básicamente atender no tanto al levantamiento, sino a cómo han procesado la información. Y eso requiere un equipo multidisciplinario de informáticos, demógrafos, economistas, sociólogos, politólogos, que puedan hacer una revisión, ¿no es cierto?, de todo el procesamiento de los datos que se han recogido el 23 de marzo. Solo así, y eso tendría que hacerse no por un ente internacional solamente, también pueden entrar organizaciones internacionales, sino también por organizaciones de la sociedad civil, que son las que están directamente comprometidas con el tema del censo. Nos interesa un buen censo, no solo por el tema de escaños o coparticipación tributaria, sino porque eso usamos para hacer planificación, proyectos, programas, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que ser responsables. Este es el censo más caro que se ha hecho en la historia de Bolivia. Hemos gastado más de 60 millones de dólares. El anterior censo ha costado 10. La diferencia es abismal. Entonces, por lo tanto, este tiene que ser un censo perfecto. No tiene que tener ningún tipo de falla. Mario, para cerrar, usted debe haber hecho proyecciones, sé que usted estudia esto, curules que pudieran distribuirse y recursos. He visto ya un avance de la Fundación Jubileo sobre regiones que sentirían un impacto mayor de la reducción de recursos. Hablan de Chuquisaca y Potosí. Pero sobre los curules, como está suponiendo que se consolida esta información que hemos conocido hoy, ¿ha hecho usted algún cálculo de qué departamentos recibirían más curules y cuánto y cuáles perderían, lo mismo que recursos? Bueno, en el tema de escaños lo hemos dicho siempre, que nuestras proyecciones daban de que Santa Cruz ganaba 5 escaños, perdían Chuquisaca, Oruro, Potosí y La Paz. Y eventualmente el 5.º escaño lo podían perder o Chuquisaca o Potosí o Tarija. Ese era el cálculo que habíamos hecho nosotros en el tema de escaños. Seguimos trabajando hoy en día justamente con los nuevos resultados. El equipo que tenemos en la ruta del censo está trabajando y vamos a tener resultados la próxima semana, con los cuales, con esos resultados en la mano, yo se los puedo pasar y podemos volver a conversar. Eso en el tema de escaños. En el tema de coparticipación tributaria, lo mismo. Unos cálculos que se trabajaron con la AMB, con la Asociación de Municipios de Bolivia, nos daba que 57 municipios ganaban de los 350 municipios que hay en Bolivia, y alrededor de 250 municipios, más de 270, perdían, de los 335, municipios. Entonces, era 57 ganaban y más o menos 270 perdían. ¿Y de qué departamentos, Mario? Sin embargo, eso se puede todavía revisar, o sea, habrá que ver los resultados que nos está entregando el INE y podría aumentar o disminuir, ¿no es cierto?, la cantidad de municipios que ganen más recursos. En todo caso, lo que hay que comenzar a trabajar es escenarios de cómo hacemos para que los municipios que perdieron recursos puedan ganar, ¿cierto?, algo por lo menos, ya sea incorporando otro criterio como puede ser pobreza junto al de población o inversión pública, o finalmente incrementando la coparticipación tributaria de un 20 a un 25 o 30%, porque es una barbaridad que el gobierno central se quede con el 91% de los recursos nacionales. Ese es el último dato que ha dado el Banco Mundial, 91. Eso significa que los gobiernos subnacionales trabajan con el 9%. O sea, yo siempre he dicho que ni aunque Superman fuera alcalde de un municipio, va a poder hacer obras con semejante
cantidad insuficiente de recursos que se tienen en este momento.